Hola a todos, un saludo muy especial. Yo soy Úrsula Ochoa y quiero darles la bienvenida a este nuevo proyecto que he querido llamar la Sala de los Espejos. Para mí es un honor poderme comunicar con todos ustedes por medio de esta plataforma y sobre todo me siento muy feliz de empezar a desarrollar este proyecto en el que he estado trabajando. Seguramente ustedes estarán preguntando qué es la Sala de los Espejos. Les cuento que la Sala de los Espejos es una forma de llamar a este proyecto en el que me interesa plantear reflexiones y conversaciones sobre algunos temas específicos que integran al arte, pero que definitivamente hacen parte de nuestra vida, de nuestra forma de ver y de entender esta realidad, y cómo a través del arte esta realidad ha sido reflejada y ha sido interpretada, entendida por todos los que hacemos parte del medio. En la Sala de los Espejos tendremos entonces 5 pilares sobre los que vamos a trabajar. En primer lugar, estaremos trabajando alrededor del concepto de sombra de Gustav Jung. Por lo tanto, entonces en este podcast estaremos hablando en torno a la sombra del mundo del arte, un concepto que vamos a revisar a profundidad en nuestro siguiente episodio y que se conoce de hecho como una de las máximas teóricas de Jung. Sobre este punto valdría la pena preguntarnos entonces si ya se ha trabajado en torno a la sombra del arte. Yo creo que no. Y esto se debe a que hablar sobre la sombra es difícil y puede ser incómodo porque algunas veces puede resultar aterradora, por lo cual nadie quiere verla y nadie quiere afrontarla. Y es por eso que de hecho siento que en muchos momentos parece que es la sombra justo la que está moviendo actualmente los hilos del mundo del arte. Es decir, está empañando muchos de los trabajos de los mejores artistas y esto se debe simplemente porque no pudieron trascenderla o no logran soportarla. En ese sentido es muy común darnos cuenta de cómo muchos artistas claudican o simplemente no quieren saber nada más sobre el mundo del arte y buscan otra clase de carreras o disciplinas porque en el medio artístico se han normalizado por lo demás una serie de dinámicas que muchas veces atentan contra la dignidad, los valores, el sentido de responsabilidad o la empatía hacia los demás, y solo se perpetúan prácticas y formas sociales de comportamiento que pueden ser casi sociópatas, donde la envidia, la competencia malsana, la hipocresía y un gran etcétera son las formas más rápidas y consideradas por este sistema para alcanzar el éxito, para que tomen en cuenta tu trabajo. No se trata, por lo tanto, de que se aspire a un sistema sin carácter o sin pensamiento crítico. No se trata de vivir sin retos ni obstáculos en el proceso creativo. Pero es que dentro de este sistema que está tan contaminado por estas malas prácticas, muchas veces superar retos que tienen que ver específicamente con las obras parece una tarea titánica, porque además hay que ocuparse de otros asuntos que nada tienen que ver con el arte ni con las obras, y sí tienen mucho que ver con personajes que tienen cierto poder en ese gremio cultural. La sombra entonces aparece en algunas ocasiones en textos críticos o debates sobre arte donde se desmantelan ciertos comportamientos del sistema del statu quo, y en discursos donde las instituciones de arte suenan muy bonito por un lado, pero por otro tienen una escala de valores bastante cuestionable que se mueve a partir de niveles de influencias sobre las clases sociales y políticas corruptas de turno. En efecto, para nadie es un secreto que el elitismo y el arribismo es una de las sombras más feas y más tristes que tiene este gremio. De hecho, el escritor Tom Wolfe, por ejemplo, toca este tema de una manera bastante magistral en el libro La palabra pintada y La hoguera de las vanidades, donde expone ese refinamiento hipócrita que impera en nuestras formas de comportamiento social en el arte. En ese sentido, entonces, el engaño y el autoengaño es lo que parece que por excelencia está imperando dentro de los sistemas de relaciones sociales, así como en el desarrollo de los procesos creativos. No solamente se debe a que el arte sea un artificio per se, es decir, una ficción. Recordemos la famosa reflexión que nos hizo Picasso en algún momento: el arte es una mentira que nos ayuda a comprender la verdad. De hecho, esta frase apareció en una publicación en 1923 en una revista específicamente, donde Picasso mencionaba: todos sabemos que el arte no es verdad, es una mentira que nos hace ver la verdad, al menos aquella que nos es dada a comprender. El artista debe saber el modo de convencer a los demás de la verdad de sus mentiras.
Es decir, para muchas personas y para muchos agentes en el mundo del arte, esto no encarna solamente una forma por la cual procuramos desarrollarnos creativamente dentro de esta realidad, sino que se usa para catapultarse hacia una escala social más elevada, quieren ser famosos o importantes y no sé cuántas más tonterías, pero donde el núcleo social que mueve toda esa energía y ese impulso de ser o de querer ser está fundamentado en la mentira y en la máscara social. Ser auténtico, de hecho, en ese medio tiene unas consecuencias bastante graves, pero el sistema te exige casi que desde que estás en la academia que te hagas a una máscara y que vivas a una fachada y que anules por completo tu forma de ser y que anules por completo tu realidad, de dónde vienes, quién eres, de cómo te comportas, porque parece que el gremio artístico está sujeto a aceptar solamente a cierto tipo de personas de cierta clase de élites o de cierta clase de niveles sociales. Esto lo vamos a revisar y esto es una de las sombras más tristes que tiene el gremio artístico y eso para nadie es un secreto, todos lo sabemos. En segundo lugar, me gustaría que reflexionáramos sobre qué clase de obras han estado trabajando en la historia, cuáles han sido sus mensajes y sobre todo qué clase de arte estamos haciendo ahora y qué relación tiene esto con los temas espirituales. Y aquí yo voy a hacer un paréntesis muy grande porque yo cuando hablo de espiritualidad yo no estoy hablando en términos dogmáticos ni religiosos, pero sí que vamos a analizar cierta clase de obras que han sido realizadas para el clero, por ejemplo, porque ya sabemos que los artistas históricamente han sido utilizados por las dos máximas instituciones de control y manipulación mundial, que son la política y las religiones. Por lo demás, si usted es una persona que se burla o se espanta con esta clase de palabras como espiritualidad, alma, belleza, de hecho le parece mucho más normal porque ya se está normalizando lo feo, lo grotesco, la falta de respeto, etcétera. Entonces yo creo que este trabajo, este podcast no es para usted. De hecho, si usted cree que no existe el alma, por ejemplo, y que usted simplemente es un pedazo de carne que se mueve gracias a unos impulsos de unos sistemas que básicamente están en procesos de putrefacción, y perdón que sea tan sincera, y que cuando usted se acabe de descomponer ya no hay nada más, ok, esa es su ideología y eso es muy respetable. De hecho, yo conozco personas que piensan así, pero entonces esta clase de temas no son para usted porque estos no son temas de burla. Voy a ser muy franca, acá vamos a trabajar sobre temas muy serios que considero muy importantes y sobre todo en estos momentos de la vida con lo que está pasando, con todo lo que está pasando actualmente. Entonces, volviendo a las obras y a sus creadores, además de que el arte ha sido usado y manipulado por la institución, también ha sido evidentemente el espejo no solo de las sociedades, sino de los artistas. Recordemos, por ejemplo, el caso de personajes tan recordados como Van Gogh, Edvard Munch, Rothko, quienes mencionaba en sus pinturas, que de hecho sus pinturas eran casi portales y sabemos que tuvo un final lamentable. O el divino Miguel Ángel, por ejemplo, cuando cinceló por primera vez en la historia su nombre en el torso de María, siendo esa la única obra firmada por el escultor en toda su vida. Y de hecho se dice que esto fue un gesto de soberbia de parte de Miguel Ángel, y vemos de hecho cómo toda su vida estuvo ensombrecida por la angustia, cómo sus últimos años él comenzó a padecer de delirios de persecución, no solamente por la complicada situación que él ya tenía con los Medici, sino porque empezó a escuchar voces que lo atormentaban. En algún momento de su vida, además, el artista llegó a decir que él mientras esculpía entraba en una especie de trance que muchas veces no recordaba exactamente cómo terminaban sus obras. Les recomiendo de hecho sobre Miguel Ángel una película que se estrenó en el 2019, recibió muy buenas críticas y se llama Miguel Ángel el Pecado, donde vemos escenas bastante angustiantes y duras sobre lo que fue la vida de este grande de la historia. Por otra parte, vamos a hablar aquí sobre uno de los artistas también más importantes y reveladores que tuvo la historia, que fue El Bosco. A mí me encanta este artista, de hecho tuve la oportunidad de estudiar su obra gracias a un curso que en algún momento hizo el Museo del Prado. Vale decir por lo demás que su obra ha sido profundamente estudiada por escuelas místicas, por algunos ocultistas y por gnósticos, por ejemplo. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que valdría la pena preguntarnos qué son esas voces que escuchan o esas entidades que muchas veces ven sin necesidad de ninguna otra droga o psicotrópico, por ejemplo como Leonora Carrington, conocida como la artista bruja, o Hilma Klint, que de hecho tiene una obra impresionante y absolutamente reveladora que de hecho actualmente se exhibe en el Guggenheim. En tercer lugar,
A medida que vayamos desarrollando los temas, vamos a trabajar sobre algunos principios filosóficos y algunos misterios sobre el desarrollo del hombre a partir del pensamiento de Rudolf Steiner, que pude estudiarlo de hecho en el último máster que realicé en museología, y fue un encuentro bien afortunado porque Steiner es un pensador que postula la existencia de un mundo espiritual objetivo, intelectualmente comprensible, accesible a la experiencia humana, y tiene unas maravillosas obras que hablan específicamente sobre arte. Además, quiero trabajar algunos temas que desarrolló Edgar Cayce y Elena Blavatsky, también conocida como Madame Blavatsky, sobre el ocultismo y la teosofía. Otros escritores más contemporáneos, de hecho, como Vadim Selan, quien es el autor de una serie de libros llamados Reality Transurfing o Cómo surfear la realidad, y de cómo pasar el día a día de la forma más controlada y con maestría. Es decir, que él nos habla de cómo sabernos mover a partir de ciertas realidades y cómo podemos moldearlas, transformarlas o crearlas. Esto ofrece una explicación científica de las leyes que nos pueden ayudar a crear una realidad y las reúne en un modelo científico donde detalla las reglas específicas a través de sus textos. Él tiene de hecho unos libros más actuales sobre una sacerdotisa llamada Tafti. Creo que son una serie de libros un poco más oscuros, aunque no los he leído a profundidad. Podemos hablar también de los peligros de la caída de conciencia, de quizás de ciertas personas que empiezan a tener un camino espiritual importante y luego conectan con ciertas cosas o cierta clase de información que puede empezar a ser un poco más oscura, y no interpretarla de la manera adecuada puede ser peligroso. Esto lo vamos a trabajar más adelante y es muy importante para todos los que nos desarrollamos dentro de la vida de un propósito desde la comunicación, porque yo ya estoy muy convencida de que las obras sí tienen un propósito y no pueden darse solamente desde la banalidad. O los artistas, de hecho, pienso que también son canalizadores de cosas, muchos son claris. Lo que pasa es que algunos no hablan de eso porque piensan que se van a burlar de ellos o van a decir que están locos. Entonces, estas son algunas de las razones por las que quiero que reflexionemos sobre estos temas, porque yo sí creo que nuestra existencia sobre este mundo y el arte como medio de expresión contingente están formados por capas de realidad que son mucho más profundas que el simple ingenio, la imaginación, la capacidad o destreza que tenga una persona sobre el manejo de los materiales o de unos materiales específicos. Es decir, los artistas trabajan sobre el control de la materia, pero es para expresar muchas veces cosas que no tienen nada que ver exactamente con el plano de realidad de la materia, aunque así lo parezca de hecho. Entonces, lo que me gustaría compartir con ustedes es que esas capas de realidad o planos de realidad, llamémoslo entre paréntesis plano físico, plano astral, bajo astral o alto astral, que de hecho algunas personas ya saben de qué estoy hablando, tiene unas leyes específicas y unas formas de correspondencia que han sido estudiadas y desarrolladas por algunos maestros y algunas escuelas místicas. Incluso las logias saben de esto, de lo que yo estoy hablando, y muchas obras de arte responden a ciertos fines de comunicación específicos que ni siquiera los mismos artistas llegan a entender. Entonces todo esto me ha llevado a pensar que el arte no es y no puede ser tan burdo y tan banal, que solamente responda a unos caprichos tontos de egos y de vanidades y de dinero sobre ciertos agentes de poder que se comportan de formas aberrantes y que normalizan la falta de valores, la falta de ética, la falta de empatía, y donde se normaliza el daño al otro por medio de la burla, del chisme, de la vulgaridad, de la falta de ética, de la falta de respeto, de la falta de dignidad hacia el otro. En el cuarto pilar de esta sala nos vamos a enfocar a trabajar sobre lo que todas estas sombras de hecho pueden provocar sobre los artistas y que ha provocado en el medio del arte en general. A esto se le llamó de hecho en algún momento la bilis negra. La bilis negra se entiende como la depresión. Esto me parece que es un tema muy específico y va a ser un tema bastante delicado, donde también podemos llamarlo una de las formas de los padecimientos del alma, como se llamaban anteriormente. Esto no es solamente química cerebral. Aquí hay otros temas importantes de fondo, y en todo caso no estamos diciendo que si una persona padece de esta enfermedad y necesita medicarse no lo haga. Por supuesto que sí, pero yo sé que hay asuntos mucho más serios sobre la química cerebral, que evidentemente por eso se llevan muchas veces terapias mixtas,
para tratar esta clase de asuntos, y esto lo sé porque yo lo he vivido en carne propia. Entonces yo entiendo de dónde surge y cómo el mismo gremio artístico, como el mismo mundo del arte y como todo lo que rodea muchas veces a ese sistema también puede mantener a la persona en constante depresión. Lo lamento mucho, pero eso es un hervidero de gente depresiva. El medio artístico, más allá del arte, porque el arte es bellísimo, el arte es una cosa preciosa y el arte de hecho es un regalo que tenemos todos los seres humanos, pero todo lo que mueve el mundo del arte y mucho de lo que mueve ese sistema es aterrador y de hecho es repugnante. En el quinto pilar de la sala vamos a hablar de las historias de vida, y para esto vamos a hacer una serie de entrevistas donde vamos a tener a unos invitados y vamos a escuchar de voz propia sobre sus sombras y sobre las sombras que han visto en el mundo del arte. Ya para ir finalizando este primer encuentro, seguramente muchos se estarán preguntando por qué a mí me están interesando o por qué me interesan esta clase de temas. Y bueno, les comento que esto para mí no es nada nuevo. De hecho, yo me intereso mucho desde pequeña, desde muy pequeñita, sobre temas que tienen que ver con el esoterismo, las escuelas místicas. Desde muy niña yo aprendí a diferenciar lo que era la religión y la espiritualidad, es decir, siempre he cuestionado bastante ciertas prácticas culturales que se han definido como lo que es y lo que debe ser lo correcto, y he hecho ciertos contrastes sobre lo que dice un discurso y la manera en la que actúan las personas. Me ha tocado mucho también el tema porque he visto cosas que muchos seguramente se aterrarían de ver o no creerían, y de hecho pienso que es un tema muy interesante para lo que nos toca actualmente y para lo que estamos viviendo, y también es un tema que ha estado muy desarrollado, pero de una manera mucho más metafórica en lo que son las producciones de cine, por ejemplo, el teatro, el arte también ha trabajado sobre este tema, pero lo hace, cierto, de una manera simbólica. Si nos damos cuenta, Tim Burton es un maestro, por ejemplo, de hablar sobre lo que es la dualidad entre la vida y la muerte, arriba y abajo, luz, oscuridad, pero también lo hace de una manera muy simpática y muy familiar. Hay películas, por ejemplo, como El Sexto Sentido, que muchos recuerdan y que fue una película icónica, o películas como Los Otros, también donde aparece Nicole Kidman y la historia es bastante interesante y al final te quedas como, ¿qué pasó acá? ¿Cierto? Entonces, miremos que frente al mundo físico muchas veces parece que estamos ciegos y muchas veces parece que lo que alcanzamos a ver o alcanzamos a percibir con nuestros sentidos no es exactamente lo que podemos llamar realidad, si ponemos unas comillas en esa palabra. Entonces, en fin, esto es pensar el arte desde otro lado, desde el otro lado del espejo, como lo he venido hablando yo en una serie de posts que he realizado en mi Instagram, y de ahí de hecho por eso el nombre de este podcast, La Sala de los Espejos, porque como lo mencionaba en la introducción, el espejo refleja muchas veces la sombra del alma. Es una metáfora, pero muchas veces es casi literal. De ahí que sea necesario trabajar sobre el concepto de sombra de Jung y por supuesto sobre los arquetipos de conciencia. ¿Qué es eso feo que escondemos todos y que sin embargo se manifiesta? ¿Y dónde está la oscuridad del arte y del mundo del arte? Esto es La Sala de los Espejos. Muchas gracias a todos por escucharme. Yo en este momento me encuentro algo nerviosa porque de hecho yo realicé un trabajo de podcast muy bello con El Coleccionista y fue una serie de entrevistas que realizamos. Teníamos una calidad bastante importante porque había un estudio, era un proyecto muy bien hecho, muy bien elaborado. Teníamos unos equipos y una gente maravillosa con la que estábamos trabajando. Mientras que yo en ese momento estoy trabajando desde unos equipos básicos que tengo, que yo compré. Entonces espero que esto empiece a tener una información que pueda ser significativa para algunos de ustedes y que podamos desarrollar de una forma bien adecuada y bien bonita este trabajo. Nada más que decirles a todos muchas gracias por haberme acompañado hasta acá. Nos vamos a escuchar en un próximo episodio.